Definitivamente que es un mensaje importante sobre la crisis política de representación que estamos viviendo. En realidad hay un alto nivel de cuestionamiento al Congreso, al Ejecutivo, y el día de ayer se ha evidenciado con las marchas a nivel nacional, en especial en Lima, donde ha sido bastante multitudinario, y no se podría descalificarla, como he escuchado a algunas autoridades, algunos detractores inclusive que han aludido al fracaso, ¿no? Lo cual me parece un error de lectura de lo que viene aconteciendo. Prueba de esto son las encuestas que tenemos, donde justamente el Congreso y el Ejecutivo tienen casi 90% de desaprobación. Entonces, ahora se están manifestándose en las calles. Significa que estamos iniciando un nuevo ciclo de manifestaciones, de protestas, una nueva etapa, después de yo diría de la pausa, ¿no?, que se dio en febrero, porque no se solucionó el problema de la conflictividad, fue simplemente una tregua, y lamentablemente han pasado varios meses y no ha habido la respuesta del gobierno justamente para poder llegar a esos sectores que reclaman, que demandan, sobre todo en regiones, ¿no?, como la mía, en Apurímac, Tacna, Puno, Cusco, e inclusive Huancavelica, ¿no?, que ayer creo que hizo resonancia la noticia porque hubo manifestaciones que inclusive se desbordaron con un poco de violencia. Correcto. Estos temas en realidad se han estado analizando desde muchos puntos. Hablemos primero de quienes han estado convocando a la denominada tercera toma de Lima. Es cierto, ayer se ha visto a muchas personas en la capital de la República, pero no se ha visto aquellas movilizaciones que se hablaban del interior del país hacia Lima, es decir, personas que hayan viajado en forma masiva desde las provincias de la zona sur y centro de nuestro país hacia la capital de la República. Básicamente ha sido población de la propia capital, lo cual no ha generado que sea un número menor, ¿no? Hemos visto claramente las imágenes que han sido una gran cantidad de personas, pero ¿qué analiza ahí usted? ¿Considera de que no se ha tenido una convocatoria como la que se esperaba? ¿O es que esto es parte de una estrategia para reservar justamente para los días próximos? No, con mucha objetividad, definitivamente no ha tenido la fuerza que tuvo las manifestaciones de inicio de año, ¿no? Hubo una menor convocatoria, tú sabes bien de los problemas internos que existen respecto a los organizadores. Ha habido infiltración también de otro tipo de intereses políticos, sobre todo gente que quiere aprovechar el río revuelto, ganancia de pescadores, políticos cuestionados, políticos que no tienen mayor aceptación, se han infiltrado, han pretendido liderar, han pretendido ponerse delante de la marcha, erigirse como adalides de la justicia, ¿no? Cuando en realidad inclusive fueron cómplices con el gobierno de Pedro Castillo y ahí sí no dijeron absolutamente nada. Pero eso son nimiedades, vayamos al tema de fondo. El tema de fondo es que definitivamente hay otras variables que han limitado la movilización, como es la necesidad de trabajo. Estamos saliendo de la pandemia, hay una situación económica bastante complicada, hay sectores económicos bastante vulnerables, como el tema del turismo. En el Cusco el golpe ha sido demasiado duro. Entonces, en un contexto de esa naturaleza, evidentemente mucha gente prioriza el quehacer diario, prioriza el trabajo, porque tienen que tener ingresos para mantener a sus familias. Es ahí donde los políticos que están en el gobierno tienen que ser responsables en esa lectura política, porque no pueden caer en el juego del triunfalismo. No se están dando mensajes que más bien provocan a la población, mensajes triunfalistas, inclusive como si se ganaría de un sector, como si habría una confrontación, una guerra entre peruanos. Ese tipo de mensajes no ayuda para nada, y hay la responsabilidad directa del premier Otárola, ¿no?, que de manera desatinada, yo diría, primero trató de relacionar las movilizaciones con un psicosocial del terrorismo, arguyendo que sea la camarada Vilma la que está comprando y la que está movilizando, cuando no tiene absolutamente nada que ver esos temas de narcoterrorismo que hay en el BRAE. Acá hay gente ciudadana que se manifiesta con indignación frente a los abusos, las trapacerías y tropelías que comete el Congreso de la República. Yo creo que esa es la principal conclusión de esta primera movilización. Ya no solamente fueron sectores castillistas ni radicales de izquierda. El día de ayer hubo manifestación de diversos sectores, desde
inclusive desde las facciones políticas, podríamos decir, gente de centro, de derecha. ¿Por qué? Porque está en juego la democracia, está en juego la institucionalidad del país, y entonces se siente el abuso que viene cometiendo el Congreso, inclusive el nombramiento de los miembros del Tribunal Constitucional, a un impresentable de defensor del pueblo, y lo más grave, ¿no?, traficar con la institución de la colaboración eficaz que el día de hoy nos permite conocer, por ejemplo, todo el tinglado de Pedro Castillo para recibir coimas a través de Salatiel Marrufo, escándalo de marca Group, que está siendo visibilizado justamente gracias a la colaboración eficaz. Entonces, la gente ha salido más por indignación de diferentes sectores, y esto debería ser un jalón de orejas, una alerta para el gobierno actual, para que se dé cuenta que esto podría escalar fácilmente, porque ya no son solo sectores de extrema izquierda, ya no son solo sectores castillistas. Ha habido gente de diferentes vertientes políticas y también ciudadanos apolíticos que salen con la indignación de lo que está representando el abuso de poder que comete el Congreso de la República. Correcto. Lo que usted señala es muy cierto, porque dentro de los reclamos hay muchos matices. Escuchamos desde la reposición de Pedro Castillo como presidente de la República, o el cierre del Congreso de la República. Ya hemos visto qué es lo que pasa cuando se intenta cerrar de forma inconstitucional el Congreso de la República, pero sobre todo eso, el consenso final es la salida democrática con el adelanto de elecciones. El adelanto de elecciones, hablando del adelanto de elecciones, aparentemente ya no está en la agenda ni del Congreso ni de la presidenta Dina Boluarte, porque ella ha manifestado ya el tener el interés de permanecer en el cargo. Ahora, ¿qué salida democrática le encontramos a todo lo que se viene exigiendo en las calles? Partiendo de la primera afirmación que hacen, definitivamente que es un craso error de parte del Ejecutivo y sobre todo del Congreso, la negación de un compromiso que ellos habían asumido, me refiero al adelanto de elecciones. Recuerda bien lo que manifestaba la propia Presidenta de la República, y ahí puedo pecar de infidente, porque en la conversación que tuve con la Presidenta, yo entendí claramente la posición, la convicción que tenía ella de que el adelanto de elecciones era la única salida al problema. Por eso estuvimos asistiendo a una reunión para conversar y plantearle justamente una estrategia para exigir al Congreso que esté a la altura de la historia, ¿no? Y en el Congreso, lamentablemente, fuimos estafados todo el país, porque con el cuento de que iban a hacer adelanto de elecciones, en realidad había un consenso explícito, ¿no? O diría implícito, ¿no?, respecto a que se quieren quedar hasta el 2026. Venga lo que venga, no importa cómo esté el país, ellos creen que pueden aferrarse a sus curules hasta el 2026. Por eso están haciendo una serie de abusos y trapacerías que incluye viajecitos a los lugares más exóticos y lejanos del mundo a costo del erario nacional, y que no traen ningún beneficio para el país, y además que brindan a los mochasueldos, a los niños, a traficantes. En el Congreso prácticamente tenemos delincuentes, ya no tenemos congresistas, con estos casos que han salido a la palestra, ¿no?, como este congresista Flores Ancachi, ¿no?, de Puno, ¿no? Entonces, con todo ese escenario, definitivamente que es un craso error cuando no se tiene esa lectura, pues, de que el Perú lo que está exigiendo es el que cumpla su compromiso, establecido y expresado abiertamente por la Presidenta, por el Congreso, de asumir el adelanto de elecciones como una estrategia para volver a sintonizar y tener confianza con la población, ¿no?, lo que se llamaría la renovación del pacto social, ¿no?, o del contrato social, ¿no?, que se establece con cada elección electoral, donde se le delega a un grupo de personas para que nos representen siendo autoridades, asumiendo la presidencia de la República o siendo congresistas, ¿no? ¿Qué podría pasar en los próximos días? Porque se viene el discurso de la Presidenta en el Congreso el 28 de julio, pero para esos días también se especula de que las movilizaciones nuevamente se darían en Lima. Pero ¿qué podría pasar con todo esto que hemos visto ayer? Lo primero, tiene que haber acciones muy concretas. El discurso que ha expresado la Presidenta ayer en conferencia de prensa, el día de hoy, cuando ha convocado a las autoridades principales del país para constituir la Autoridad Nacional de Infraestructura, se llama esta nueva instancia tipo ministerio que se va a encargar de todas las obras de infraestructura para la atención social de la población.
Lo que tienen que hacer es acciones concretas. El discurso es vano, queda en el aire, queda como mero verso si es que no tiene acciones concretas. Y en el campo del Ejecutivo, definitivamente el cambio de gabinete es una necesidad insoslayable, ¿no? Y es inexorable la caída del gabinete, porque no solamente ha fracasado durante la gestión, sino lo hemos visto esta semana siendo responsables, yo diría, inclusive de que la marcha tome cuerpo, ¿no? Como lo había publicado en un diario muy importante del país el día de hoy, la responsabilidad recae directamente en Otárola y compañía, ¿no? Porque han estado ellos mismos generando ahí la imagen distorsionada de la movilización, ¿no? Y no han sabido llegar. Porque hay una cuestión objetiva, si entendemos. El problema está en el sur, el problema está en varias regiones. Entonces, yo me pregunto, ¿para qué están los ministros, pues? Los ministros están en sus oficinas muy cómodos acá en Lima, pero el trabajo no es estar en sus oficinas. Tienen que dar una mochila, amarrarse bien los zapatos e ir a las regiones en el sur del Perú. Yo sé que en algunos casos los van a cuestionar, no les van a querer recibir, pero tienen que tener la humildad de insistir. Además tienen presupuestos, pues, de proyectos, de obras sociales, con apoyo de los alcaldes locales, gobernadores regionales. Yo creo que es una gran oportunidad esta crisis política en este momento para darle un giro, ¿no? Y más bien que el gobierno salga a buscar a la población, no que la población venga a tocar la puerta, está rogando una atención, ¿no? Y que ha generado lamentablemente en este momento nuevamente esta sensación de inseguridad, de preocupación, porque las movilizaciones están a flor de piel del ciudadano que se siente indignado con el abuso que comete el Congreso de la República, y tiene más o menos el aval del Ejecutivo, ¿no? Que es realmente lamentable, porque lo que se espera cuando hay una crisis de esta naturaleza es que en democracia los dos poderes tienen que tener mecanismos de equilibrio, ¿no? Y si uno de ellos abusa, o el legislativo, el ejecutivo, para eso está el otro poder, ¿no? Para que genere el contrapeso, nos defienda a la ciudadanía. Ahora vemos que un Congreso, una dictadura parlamentaria que es avalado por el Ejecutivo, entonces estamos en orfandad. En ese escenario es que toma la decisión de organizar movilizaciones, ¿no? Porque no hay otra alternativa y no hay otro camino que salir a las calles, ¿no? Y manifestarse. Correcto. Y algo final, ¿usted espera algo en el mensaje presidencial del 28 de julio? Sí, que cambie de gabinete, ¿no? Yo creo que es una cuestión objetiva frente inclusive a los hechos luctuosos que se vivieron a inicio de año. Hay 49 víctimas que, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se habla de violaciones a los derechos humanos justamente en los crímenes que se han dado con personas inocentes. Entonces, ahí la responsabilidad recae directamente en el premier Otárola, por eso es insostenible su continuidad. Caso contrario, si no escuchan, si siguen tosudos en la misma posición, al final van a tener que asumir el costo político, ¿no? Que se los va a cargar, porque el hecho de ser aliados del Congreso, por ejemplo, arrastra a Dina Boluarte a un nivel mayor de desaprobación. Tal vez no se está dándose cuenta, pero es ella, con su decisión de mantener el gabinete de Otárola, es que se está ganándose justamente el cuestionamiento, la desaprobación, ¿no? de la población. Correcto. Le agradezco como siempre los minutos que nos da aquí en la radio. Muchas gracias. No, para mí es un honor y un gusto, y enviar ese saludo fraterno a Tacna, la ciudad heroica, y expresar que es muy importante salir a manifestarse, levantar nuestra voz firme, fuerte, con vehemencia, pero jamás vamos a avalar actos violentos o de vandalismo, jamás vamos a avalar la destrucción de propiedad pública, privada, el enfrentamiento entre peruanos, ¿no? Y eso va tanto para la policía como la ciudadanía que está en las calles, ¿no? Busquemos en esta discrepancia un camino para solucionar estas diferencias, pero teniendo la paz social como bandera principal, ¿no? No podemos seguir haciéndonos más daño, es demasiado lo que está sufriendo el Perú en este momento, además en una crisis política evidente, ¿no? En 7 años, 6 presidentes es por demás evidente que hay problemas, ¿no? Pero yo espero que salgamos de esto. Un gran abrazo y muchas gracias.